Muy buenas tardes, de nuevo participando y colaborando con todos ustedes en el Congreso Internacional Mujer Fuente de Luz. Hoy les presentamos a la licenciada Claudia Borge. Ella es gestora de nutrición en Silais, Nueva Segovia. También es gestora de servicios de salud en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, nutricionista en la Clínica Vegana de Nicaragua, docente de nutrición en UCAN, sede en Matagalpa, estudió evaluación nutricional y aplicación con software NutriCap en ICANN, Instituto de Nutrición del Centro América y Panamá. Estudió maestría en nutrición y dietética vegetariana en la Universidad Europea del Atlántico. Estudió licenciatura en nutrición en UNAM, Managua. Entonces, nos va a presentar la ponencia Prevención en el cáncer de mama. Con ustedes, la licenciada Claudia Borge. Hola a todos. Un gusto para mí estar con ustedes, aprovechar esta oportunidad para compartir un poco de mis conocimientos sobre la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas. En este caso vamos a estar conversando sobre lo que es el cáncer. Como bien lo dijo el maestro, mi nombre es Claudia Borges, soy nutricionista, licenciada en nutrición y máster en nutrición vegetariana. Entonces, espero poderle responder todas sus preguntas al final de la ponencia y que vayamos comprendiendo bastante lo que es la importancia de la alimentación en la curación y en la prevención del cáncer. Entonces, antes de empezar, siempre me gusta compartir una frase bonita. En este caso, estuve buscando en el internet y me encontré con una frase dicha por el famoso yogi Yogacharya, no sé si lo conocemos, que dijo: la salud es un estado de completa armonía del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando uno está libre de enfermedades físicas y distracciones mentales, las puertas del alma se abren. Entonces, me parece una frase bastante interesante que vamos a meditar un poco sobre qué estamos haciendo para alimentar nuestro cuerpo y para que esté sano, para que esté en armonía y para que podamos disfrutar cada día de este hogar que Dios nos dio, vivir dentro de nuestro cuerpo. Quisiera que me confirmen si se escucha bien. ¿Está bien? Sí. Okay, bueno. Vamos a aclarar un poco sobre lo que es la alimentación vegetariana. La alimentación vegetariana es una alimentación que ha sido desde años, de nuestra, de generación en generación, ha venido siendo una alimentación natural del ser humano. Cuando hablamos de la alimentación vegetariana, esta viene de la palabra vegetal, que significa parte. Entonces, es una forma de alimentar nuestro cuerpo de forma natural, de nutrirnos. Es una alimentación que no incluye ningún tipo de carne animal. La alimentación vegetariana tiene varias, podríamos decir, como, que se divide en varias partes. Todo va a depender de las investigaciones, de las organizaciones. En este caso voy a hablar de la Asociación de Dietética Americana, que nos ha brindado 4 tipos de clasificación, como es
la alimentación lacto-vegetariana, la alimentación ovo-vegetariana, la alimentación lacto-ovo-vegetariana y la alimentación vegana o alimentación vegetariana nutritiva, como mejor me gusta mencionar. Entonces, en este tipo de alimentación podemos encontrar diferentes tipos de alimentos nutritivos de origen natural. Ya, cuando hablamos de alimentos de origen natural, ya me refiero a todos aquellos alimentos que son obtenidos directamente de la naturaleza. Vamos a hablar de algunos grupos de la alimentación vegetariana, como tenemos en el primer lugar a los cereales. Los cereales son alimentos fuentes de carbohidratos. Lucía, si puedes subir un pelín la voz o el audio. Claudia, perdón. ¿Ya? A ver. Porque si... Estamos por los grupos de alimentos, ¿verdad? Que es lo que me interesa que primeramente podamos conocer. Alimentos de la dieta vegetariana. Hablábamos de los cereales. Dentro de estos grupos cereales encontramos diferentes alimentos, como son el trigo, un alimento fuente importante de fibras, de carbohidratos, de vitaminas y minerales, el maíz, el arroz, la avena, la espelta, el maíz, cebada, centeno, mijo. Todos estos son alimentos pertenecientes al grupo de los cereales. Son alimentos de origen natural. Entonces, ya cuando estos alimentos se encuentran en forma de harina, en forma de pan, en forma de galletas, ya estos alimentos son considerados. Siempre y cuando estos alimentos se puedan consumir de forma natural, sin tanta, sin mucha preparación, entonces estos alimentos nos van a ayudar mucho más, nos van a nutrir mucho más. Ahora tenemos otro grupo que son pseudo cereales. Pseudo cereales, otro grupo importante de carbohidratos complejos. La diferencia entre los pseudo cereales y los cereales es que los pseudo cereales son alimentos que tienen un valor proteico bastante bueno, porque tienen todos los alimentos. Dentro de este grupo tenemos el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto. Estos son tipos de alimentos vegetales que contienen todos los alimentos para el ser humano. En el caso de los cereales, que ya mencionamos anteriormente, tienen aminoácidos, pero ya la enzima. Entonces, a veces se logra complementar con otros alimentos como los legumbres, que tienen este tipo de aminoácidos, entonces podemos formar el cuerpo, es un laboratorio diferente, puede poder formar todo lo que es la cadena de la proteína mediante un tercer grupo son las legumbres. Las legumbres son alimentos que tienen bastante carbohidratos completos, pero son considerados fuentes importantes de proteína. Dentro de este grupo tenemos alimentos como los guisantes, la papa, los garbanzos, las lentejas de todos los colores, hay lentejas verdes, hay lentejas amarillas, hay lentejas verdes, ¿verdad? Y también hay alubias de todos los tipos, de Latinoamérica. Entonces tenemos variedad de estos alimentos que son muy nutritivos para nuestro cuerpo, son alimentos de forma natural, que son un tipo de proteínas que nuestro cuerpo lo va a digerir de forma más rápida que cualquier otra proteína de origen animal. Entonces, con esto quiero decir que nuestros órganos se van a ver menos pesados, van a tener menos daño, en especial en la parte renal. Entonces, también tenemos otro grupo dentro de los alimentos de la alimentación vegetariana. Bien, hacía falta los auriculares. Eso es, ahora sí se oye perfecto. Bien, entonces,
¿Es necesario que volvamos a repetir los grupos de alimentos? ¿Se escucharon bien o no? Ya ha habido ahí 5 minutos que se te ha escuchado mal. Es mejor si repites. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a retomar un poco lo que son los grupos de alimentos de una alimentación vegetariana. Si hablábamos de los alimentos, de los cereales, tenemos dos grupos, los cereales y los pseudocereales. Entonces, dentro de los cereales tenemos alimentos fuentes importantes de carbohidratos. Carbohidratos y proteínas también tienen vitaminas y minerales principalmente del complejo B. Y otro, ok. Dentro de estos alimentos tenemos lo que es el trigo, el arroz, que es comúnmente consumido, ¿verdad? En los países occidentales, el maíz, la avena, la espelta, el camut. Tenemos también la cebada, el centeno y el mijo. Si algunos de ustedes no conocen estos grupos de alimentos, entonces más adelante le vamos a presentar algunas imágenes y también si no saben cómo es la preparación, también podemos apoyar en esa parte. Pseudo cereales tenemos el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto. Estos son tres alimentos súper importantes para la dieta del vegetariano porque son alimentos que tienen altas concentraciones de cereales integrales, de cereales buenos, de carbohidratos integrales, carbohidratos buenos para la salud del ser humano y también tienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para poder formar lo que es la proteína, ¿ok? La proteína es muy importante durante el crecimiento del niño, ¿ok? También en el adulto, en algunos procesos, principalmente cuando hay desnutrición por enfermedades crónicas. Y también para ayudar a lo que son las reparaciones de tejidos por daños, ya sea por problemas oxidativos o por problemas de estrés. Tenemos otro grupo muy importante que son las legumbres. Las legumbres son llamadas como la proteína del pobre. Entonces, comúnmente se han llamado así, pero esto es porque las proteínas, las legumbres tienen importantes contenidos de proteína vegetal. Dentro de esta tenemos los guisantes, tenemos las habas, los garbanzos, la soya. La soya la podemos encontrar de diferentes colores, verde, amarilla, roja, al igual que las lentejas, las alubias o los frijoles. Entonces decíamos que los frijoles comúnmente llamados en América Latina y en otros lados como alubia. También tenemos ahí diferentes colores, negros, blancos, hay frijoles también de colores, de multicolores. Entonces más adelante vamos a presentarle algunas imágenes para que lo podamos ver, conocer. Vamos con los grupos de alimentos en cuanto a las verduras y hortalizas. La alimentación vegetariana incluye todas las verduras, todos los tipos de hortalizas que existen, ¿verdad? Y que se pueden cultivar. Las frutas igual. También incluye otro grupo importante de fuentes de omega 3, omega 6, o sea, grasas saludables, como son alimentos como el anacardo, semillas y frutos secos, cacahuate, almendra, avellana, las nueces, los piñones, pistachos, y también tenemos lo que son las semillas de lino, semillas de linaza y el sésamo. ¿Okay? También podemos incluir semillas de las frutas, como de las verduras, como son las semillas de calabaza. Todas estas semillas son de gran importancia, de contenidos nutricionales como proteínas, carbohidratos. También tienen importantes fuentes de grasas saludables como el omega 3 y el omega 6. Esto es lo que podemos hablar de una alimentación vegetariana, hablando de alimentación vegana o alimentación vegetariana estricta. Entonces también tenemos los otros tipos de alimentaciones vegetarianas que son clasificados según la Asociación de Dietética Americana, como es la alimentación ovo-lacto-vegetariana, que además de este grupo de alimentos que he mencionado, incluyen también lo que son las leches y los huevos. Además de esto, hay otro tipo de vegetarianos que prefieren seguir una dieta lacto-vegetariana, que excluyen carnes, excluyen los huevos, pero incluyen lo que son los lácteos. ¿Okay? Entonces, pero para que quedemos claros, vamos a
a recomendar, ¿verdad?, que una alimentación vegetariana estricta o vegana, entonces incluye todo lo que son los alimentos cereales, pseudocereales, las legumbres, las hortalizas y verduras y las frutas. ¿Ok? Entonces ya después es decisión del vegetariano de lo que quiera consumir. Ahora bien, hablando un poco sobre las propiedades nutricionales de los cereales y pseudocereales, tenemos todos los que son, tienen bastantes fibra. La fibra es un componente dietético importante para lo que es nuestro sistema digestivo, principalmente para la parte del colon, ¿okay? Para tener un intestino bastante saludable y evitar todo lo que son enfermedades como la colitis, como la hemorroide. Entonces es importante que nosotros en nuestra dieta tengamos estos alimentos. También tienen vitaminas del complejo B, como la B1, la B2, la B3 y la B9. Tienen antioxidantes, como es la vitamina E, el hierro, el zinc, magnesio y selenio. Entonces, si vemos los cereales y los pseudocereales son alimentos que nos aportan cantidades de nutrientes, pero ¿cómo podemos aprovechar esto? Siempre y cuando se consuman de la forma natural. Cuando hablo de la forma natural es de que estos alimentos tienen que ser entre menos procesados, mucho mejor, más saludables. Entonces, cuando ya estos cereales vienen en forma de harina, en forma de pan, en forma de galletas o figuritas para los niños, ¿verdad? Que generalmente se les ofrece en las meriendas, entonces ya estos alimentos pierden sus cantidades o sus concentraciones de nutrientes. Entonces siempre mi recomendación es que se consuman de forma natural, o sea, directamente el grano y se puedan preparar de manera adecuada, entre menos cocción se tenga, mucho mejor. Y vamos a ver también lo que son los componentes de las legumbres, bastante parecido a los cereales. Entonces, las legumbres también tienen cantidades importantes de fibras dietéticas, bien, de vitaminas del complejo B, y tienen antioxidantes, fitocompuestos. Más adelante vamos a hablar un poco sobre los fitocompuestos, que son bastante buenos para la prevención y la curación del tema que estamos conversando, que es el cáncer. Bien, tenemos las verduras. Las verduras, como bien saben, son fuentes de vitaminas, de minerales. Tienen bastantes concentraciones de vitaminas del complejo B, antioxidantes también, como lo que es la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Igualmente las frutas son bastantes fuentes de vitaminas y minerales. Entonces hablábamos de los frutos secos, que decíamos de que estos alimentos son fuentes importantes de grasas saludables, es decir, esta es la grasa que nuestro cuerpo debería de recibir, grasas de origen vegetal, para que se mantenga saludable y obtener un equilibrio perfecto, ¿verdad? Y que se puedan absorber adecuadamente los otros nutrientes. Entonces, vamos a entrar ya a conversar o definir lo que es el cáncer. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países occidentales. Entonces, esto es después de la enfermedad cardiovascular, que sabemos bien que es otra enfermedad bastante grave. En este caso, cuando hablamos del cáncer, nosotros nos preguntamos de dónde viene el cáncer, cómo se produce, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Entonces, bien, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos altas tasas de prevalencia de cáncer, cada día más, y esto principalmente se debe a que el envejecimiento de la población, principalmente. Entonces, una persona entre más edad vayamos obteniendo, entonces tenemos más, somos más propensos a obtener este tipo de enfermedades infecciosas. También el fracaso de las campañas antitabaco, ya que por ejemplo, como es el tabaco principalmente afecta lo que es el pulmón, entonces podemos obtener lo que es el cáncer de pulmón. Bien. Ahora bien, también tenemos un factor muy importante que me gusta conversarlo bastante y aunque el cáncer
bueno, según las organizaciones, sea más que por contaminación y parte genética, pero también viene por lo que son los cambios del estilo de vida y la alimentación. Entonces, cuando hablo del cambio de estilo de vida, me refiero a una persona o la población sedentaria que no hace ningún tipo de actividad física, que está sometido a altos niveles de estrés, ¿ok? Y también cuando hay cambios del estilo de vida o del estilo de cambios alimentarios. Es decir, que consume alimentos altamente procesados, enlatados, embutidos, entonces estas personas son bastante propensos a padecer este tipo de patologías. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos datos bastante graves, bastante delicados en el 2020. Dice que en el 2020 casi 10 millones de fallecimientos por cáncer. O sea, son unas tasas bastante elevadas, bastante graves. Esto, ¿verdad?, es a nivel mundial. En el caso del cáncer de mama, hubieron 2.26 millones de nuevos casos. Entonces, y muertes por cáncer de mama fueron 685,000 muertes o fallecidos. Entonces vemos que son bastante preocupantes estos datos y que es importante tomar muy en cuenta lo que es nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y también, sobre todo, evitar estar con, ¿cómo se llaman? Contaminantes, principalmente, que ya lo vamos a ver cuáles son. Entonces, tenemos varias causas, varios tipos de carcinógenos físicos, químicos, biológicos, tenemos los carcinógenos alimentarios, los farmacológicos y tenemos los sociales. Entonces, cuando hablamos de los tipos de carcinógenos físicos, nos referimos principalmente a aquellos que son como las radiaciones ultravioletas. Tenemos los químicos también como el amianto, que como bien sabemos es un componente del fibrocemento, ¿ok? Los componentes del tabaco, que son altamente cancerígenos, también los contaminantes de los alimentos y el arsénico, que es un contaminante del agua, ¿ok?, de las bebidas. También los biológicos, que son los contaminantes que ya decíamos, como los virus y las bacterias y los parásitos. En cuanto a los virus, como el papiloma humano, ¿okay?, el VIH, estos son unos problemas que pueden provocar este cáncer. ¿Okay? Tenemos también los que son los fármacos, principalmente los estrógenos, entonces vemos bastante consumo de estos alimentos en las mujeres, ¿verdad?, que están pasando por la menopausia, o también en el consumo de estrógenos mediante alimentos que son bastante procesados, como lo que son las carnes, principalmente el pollo. Entonces, por eso vemos desde muy temprana edad muchos trastornos en cuanto a trastornos de la salud, como es la obesidad, la hipertensión, ¿verdad?, que son otros problemas bastante dañinos que empiezan desde muy temprana edad cuando llevamos malos hábitos alimentarios y malos hábitos del estilo de vida. Entonces, también no nos podemos salvar de lo que es el estrés. El estrés se produce de diferentes formas, ya sea estrés emocional o estrés laboral, entonces todo eso tenemos que considerarlo en cuanto a lo que son los tipos de enfermedades que nos afectan o que afecta la salud del ser humano. Entonces, en el año 2015, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud hizo una publicación sobre el consumo de carnes rojas que son altamente cancerígenos, principalmente aquellos como los embutidos, ¿verdad? Las carnes que son ahumadas, carnes altamente procesadas, ¿ya? Entonces son alimentos altamente cancerígenos, dicho por organizaciones que están en constante estudio científico sobre lo que es la salud del ser humano. Entonces tenemos que considerar muy bien y ser conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo, del tipo de alimento que estamos eligiendo, ¿ok? Cómo lo estamos combinando.
Ahora, hablando del cáncer de mama, la Sociedad Española de Oncología nos dice que el cáncer de mama consiste en el incremento acelerado e incontrolado de células del epitelio glandular. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, estas células son capaces de atravesar, ¿verdad? O pasar hacia los vasos linfáticos y por todo nuestro cuerpo. Okay, se puede distribuir y se puede producir lo que es la metástasis. Entonces, ¿qué es la metástasis? La metástasis es que el cáncer que se formó de primario se puede formar en otro lugar. O sea, que cuando tenemos un tipo de cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, podemos tener un cáncer en otras partes de nuestros órganos, ¿sí? Como el páncreas, los riñones, entonces el estómago, etcétera. Las manifestaciones clínicas nutricionales del cáncer, que en la parte nutricional valoramos bastante, es lo que es la desnutrición energético-proteico. Entonces, esto se da porque hay una disminución de lo que es la masa muscular, ¿ya? Entonces, esto se da también porque el paciente está sometido a un estrés metabólico bastante elevado. Hay un deterioro incontrolado del sistema inmunológico, de lo que aumenta el riesgo de estos tipos de diferentes tipos de infecciones y también es más, también se complica mucho cuando el paciente se tiene que someter a lo que son las cirugías. En cuanto a los tratamientos farmacológicos o tratamientos médicos, hablando así, tenemos lo que son las cirugías, cuando ya el paciente, ¿verdad?, necesita, en cáncer de mama generalmente va a necesitar cirugía, lo que son las quimioterapias que se realizan con diferentes tipos de medicamentos. Las quimioterapias, las radioterapias son terapias bastante agresivas para el cuerpo, ¿ok? Pueden causar diferentes tipos de problemas, como son náuseas, vómitos. Aparece también lo que es la disminución del gusto del paciente. Aquí es donde ya el paciente empieza a crear un trastorno alimentario, ¿ok? Por ende, va a caer en una desnutrición, especialmente llamada la desnutrición proteico-calórico. ¿Ok? Entonces, también se producen lo que son cansancios, o sea, cansancios incontrolados, trastornos en todo lo que es el metabolismo de los nutrientes. Entonces, tenemos que ver que el problema del cáncer es bastante complicado, ¿ok? Tiene muchos factores por los cuales lo podemos adquirir, y entonces tenemos que tener conciencia e ir valorando, ¿verdad?, cómo queremos cuidarnos. Ahora, nosotros decimos cómo podemos evitar lo que es el cáncer o cómo podemos prevenirlo. Entonces, hay diferentes maneras, evitando lo que es el consumo de tabaco para los que consumen este tipo de producto, manteniendo un peso saludable, ¿verdad? Siempre estarse chequeando que nuestro peso ande o esté en el rango ideal de acuerdo a nuestra contextura corporal, a nuestra edad, a nuestra condición de salud, y también evitando la exposición a los rayos solares, ¿verdad? Reduciendo lo que son las radiaciones ionizantes. Entonces, hay muchas formas de prevenirlo y principalmente consumiendo, alimentándonos de forma natural, ¿ya? Entonces, evitando todo lo que son los alimentos procesados. Ahora nos vamos directamente a tratar del cáncer de forma nutricional. Ya hablamos un poquito sobre lo que es la parte del tratamiento médico. Entonces, de forma nutricional, nosotros lo que hacemos es tratarlos con alimentos llamados inmunonutrientes, ¿ok? Entonces, estos inmunonutrientes están compuestos por diferentes tipos de componentes, como son los fitoesteroles, ¿okay? Los carotenoides, diferentes tipos de antioxidantes.
Estos alimentos son considerados esenciales para mantener lo que es la integridad y el perfecto funcionamiento de lo que es el sistema inmunológico. ¿Okay? Ahora bien, son sustancias, ¿pero qué son estos? Son sustancias químicas que se producen de forma natural. ¿Okay? Sustancias químicas se producen de forma natural por las plantas principalmente para tener lo que son las defensas ante el estrés ambiental y otras funciones evitando lo que son las pigmentaciones. ¿Okay? De esta forma nos ayudan los fitonutrientes o los fitoquímicos. ¿Dónde encontramos estos alimentos o estos compuestos? Los podemos encontrar en muchos alimentos de origen vegetal, como son las legumbres, las lentejas, las frutas y los vegetales. Pero principalmente los encontramos en alimentos como la cebolla, el ajo, el repollo, el brócoli. La soya es un alimento bastante importante para lo que es la protección o la recuperación del cáncer. En guisantes, ¿verdad? También importante el consumo del trigo sarraceno. Tienen muchos fitonutrientes como son los flavonoides. También encontramos en lo que es el aceite de olivo y en frutas como la manzana, la cereza. Tenemos otro tipo de compuestos como los carotenoides. Estos son compuestos químicos naturales que se encuentran en todos los que son las verduras principalmente de hojas verdes, las frutas de color amarillo y naranja, como las calabazas, la zanahoria, la papaya, las sandías, tomates. ¿Okay? En todos estos alimentos encontramos lo que es el carotenoide. Tenemos otro compuesto como son los terpenos. Estos son sustancias aromáticas presentes en los cítricos. Entonces ya sabemos cuáles son los cítricos. Todos aquellos alimentos como la naranja, los limones, todas aquellas frutas que contienen bastante vitamina C. Estos son especialmente, ¿verdad?, para tratar lo que son las infecciones, ¿ok? Y elevar nuestro sistema inmunológico. Es lo más importante en estos procesos del cáncer. Entonces, mantener un sistema inmunológico bastante potente, bastante bueno para resistir a esta enfermedad y para poder llevar de manera adecuada las terapias químicas o las terapias médicas que se tienen que aplicar. Tenemos bastantes evidencias científicas en cuanto a los tipos de alimentos y las prevenciones de diferentes tipos de cáncer. Entonces, como bien decíamos, las carnes rojas, principalmente la carne de res, la carne de cerdo, lo que es la cabra y cordero, estos son alimentos que son bastante dañinos y nos pueden provocar lo que son cáncer de esófago, de páncreas, de pulmón, entonces de colon. También tenemos los que son dentro de esto las carnes procesadas. Hay todo aquello lo que son como los que vienen curados, ¿okay? Los que vienen salados, todo eso son carnes procesadas dañinas y que nos pueden provocar o nos pueden hacer propensos de cánceres, como ya los mencionaba. También tenemos el pescado. El pescado es un alimento, si bien es cierto, es un alimento que tiene omega 3, ¿verdad? Pero es otro alimento que es bastante dañino y puede provocar lo que es el cáncer de colon. Los lácteos también, las leches, todo lo que son los quesos. Entonces, estos lo asociamos o las organizaciones lo han asociado a lo que es el cáncer de colon y de próstata principalmente. Y cuando hablamos de la grasa animal, entonces todo, ¿verdad? Lo que vienen de los lácteos, de las carnes, estas grasas son altamente dañinas y tóxicas y que pueden provocar lo que es el cáncer de mama y el cáncer de colon. Bien, ¿cómo es otra forma también de prevenir el cáncer? Tenemos lo que es el control del peso, como lo decíamos, la actividad física, entonces lo que es la alimentación, la dieta, siempre y cuando nosotros podamos visitar a un nutricionista que nos oriente cómo debe de ser nuestra alimentación, cuáles son las cantidades que nuestro cuerpo necesita de cada uno de los nutrientes,
que ya hemos mencionado, ¿ok? Para tener un perfecto equilibrio, entonces es bueno. Entonces siempre es mi recomendación que el paciente debe estar en constante valoración o al menos visitar una vez al año, ¿verdad? Al nutricionista para que lo vaya valorando y lo vea si todo va bien y si hay algo que se pueda mejorar, entonces hacerlo en ese momento. La actividad física es muy importante, lo ideal es realizar unos 30 minutos diarios de actividad física. No es necesario que sean actividades físicas drásticas o que vayan a causar bastante estrés en nuestro cuerpo. Puede ser simplemente una caminata, puede ser trotar al aire libre, ¿verdad? Que son los ejercicios bastante recomendados y bastante buenos para tener un equilibrio en nuestra salud. Practicar lo que es la respiración. Nosotros tenemos que estar respirando adecuadamente, igual porque es otro componente que ayuda al metabolismo de los nutrientes. Igual el consumo de agua es muy importante. Entonces, de forma general, una persona debería de consumir, ¿verdad? Entre 2 a 3 litros de agua durante el día. Entonces, para que veamos cómo estamos por ahí. Hay formas adecuadas de cómo consumir el agua, porque el agua también tiene un ritual, ¿verdad? Así lo llamo yo, de la forma perfecta de consumirlo, que eso debe de ser, nunca se consume con alimentos, es decir, se consume totalmente separado de los alimentos. Si nosotros desayunamos una media hora antes, hay que consumir agua, una media hora después consumir agua, ¿ok? Y así en cada uno de los diferentes tipos de comidas durante el día. Y el consumo de frutas también debe de ser separado de las comidas y no deben de ser mezcladas. O sea, las frutas se deben de consumir solas. Por ejemplo, si decidimos en un día consumir 2 tipos de frutas, manzana y banano, entonces vamos a consumir la manzana, por ejemplo, a las 10 de la mañana, separado del desayuno y el almuerzo, y el banano puede ser a las 3 de la tarde, separado del almuerzo y de la cena. Entonces, de esa forma. Importante masticar bien los alimentos, obtener una adecuada masticación porque es donde empieza nuestra digestión. Entonces, para que todo vaya funcionando bien. En cuanto a, bueno, hay algo también que no es, yo no lo recomiendo, lo que es los licuados o los batidos de frutas. Okay, eso no es muy recomendado, o sea, yo no lo recomiendo porque se producen lo que son la oxidación. Cuando se produce la oxidación, entonces hay una intoxicación en nuestro cuerpo y ya no hay una buena absorción de los nutrientes. ¿Okay? Lo otro es mantener un intestino, una flora bacteriana bastante sana, bastante, hay que cuidarla, ¿verdad? Con el consumo de fibras, principalmente de origen vegetal, de la fruta y de las verduras, para que nuestro cuerpo pueda absorber adecuadamente todos los nutrientes. Entonces, ¿por qué? Porque en el intestino delgado se absorben el 95% de los nutrientes y si nuestra flora bacteriana está dañada o está deteriorada, entonces no vamos a estar absorbiendo adecuadamente estos nutrientes y por ende no vamos a tener una buena nutrición. Bien, vamos a conversar también sobre lo que es la importancia, ¿verdad?, de llevar un control en cuanto a nuestros horarios de comida, ¿ya? Entonces, no saltarse nuestros horarios de comida siempre y cuando llevemos, por ejemplo, puede ser de que nos planifiquemos de 7 de la mañana a 8 de la mañana vamos a tener nuestro desayuno, entonces a esa hora tenemos de consumirlo todos los días, es decir, no estar saltando, porque eso lo que causa es un descontrol digestivo y después vamos a tener diferentes problemas es que nos pueden provocar como dolores de cabeza, lo que son, bueno, en este caso migrañas, nos pueden provocar gastritis, nos pueden provocar también problemas de colon, etcétera, alergias. Todo se puede provocar por un descontrol alimentario. Bien, entonces tenemos también lo que es me gusta conversar bastante sobre lo que son las combinaciones de alimentos. Entonces, al inicio yo les dije de las combinaciones de alimentos que hay que tenerlo en cuenta y considerarlo
porque se producen lo que son las oxidaciones, las fermentaciones. Bien, entonces en este caso lo ideal es evitar combinaciones de que también vayan a interferir la absorción de algunos nutrientes, ya como por ejemplo, vamos a hablar de un caso particular o bastante sencillo. Si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, alimentos que tienen fitatos o que tienen otros componentes que van a inhibir la absorción de otros nutrientes, entonces en ese caso vamos a hablar de la vitamina C. Si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, café, ¿ok? Entonces no, no nos sirve de nada de estar consumiendo alimentos ricos en vitamina C, como bien sabemos que son fitonutrientes bastante buenos para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque este no se va a absorber de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, veamos cómo vamos hasta ahorita. Hola. Me sentía sola conversando acá. ¿Cómo vamos? Bien, bien, ¿Vamos, bien. vamos entendiendo bien? Sí, vamos perfecto. Ok, excelente. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad? Que me gusta interactuar. Me gustaría saber, ¿verdad? Preguntas que yo les pueda responder a ustedes. Bien. ¿Quieres que abrimos ya el ciclo preguntas? Sí, podemos abrir, ¿verdad? Para que Perfecto. aprovechemos y así pues poder responder todas sus preguntas, todas sus dudas. Bien, nos preguntan, entonces las proteínas se toman de las leguminosas. Dice, he tenido problemas de sobrepeso con este cambio de alimentación. ¿Qué me recomienda para equilibrar la alimentación? ¿Qué productos debería limitar y en dónde enfocarme para evitar el sobrepeso y mantener una alimentación equilibrada? Ok, perfecto. Entonces, el sobrepeso es un exceso, ¿verdad?, de grasas en nuestro cuerpo que se da por diferentes formas, a veces no necesariamente por un desequilibrio de nuestra alimentación, a veces se da por el estrés, como bien nos mencionaba, o por algo, ¿verdad?, que esté sucediendo en nuestro cuerpo, como por ejemplo que haya un descontrol metabólico, ¿ok? Entonces, en este caso, alimentos que yo recomiendo para el sobrepeso o para la obesidad son los alimentos que ya habíamos mencionado, los que están dentro del grupo de una alimentación vegetariana estricta o vegana. Ya hablábamos de los cereales, pseudocereales, las verduras y las frutas, ¿ok? Y los frutos secos, todo de una forma equilibrada. Las proteínas, creo que me preguntaron algo sobre las proteínas, ¿verdad? Entonces, las proteínas las podemos obtener directamente de los que son las legumbres, ¿sí? Las legumbres tienen un aminoácido limitante como es la metionina. ¿Okay? La metionina, pero esta metionina está presente en los cereales y los pseudocereales. Entonces, cuando logramos consumir durante el día, no es necesariamente que combinemos cereales con proteínas para obtener todos los aminoácidos esenciales. Lo podemos consumir durante el día y entonces estamos cubriendo nuestras necesidades nutricionales de las proteínas. ¿Okay? Perfecto. Nos dicen, las legumbres, para defenderse de los depredadores y poder volver a germinar, dice, tengo entendido que ellas segregan sustancias tóxicas y que hay personas que no las digieren bien. ¿Cómo cocinarlas para que sean bien digeridas por el sistema digestivo? Perfecto. Entonces, en cuanto a las legumbres, ¿verdad? Como bien es cierto, también los alimentos naturales, o sea, los alimentos a base de plantas, también tienen sustancias tóxicas, ¿verdad? Pero que no, son bajamente dañinas para el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo las puede tolerar, las puede digerir de manera adecuada, pero una forma buena de consumir las proteínas es germinándolas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se dejan en agua durante 24 horas o antes de cocinarlas. Si no se van a consumir germinadas, entonces antes de cocer las verduras, las legumbres, lo ideal es de que estas pasen en agua durante 24 a 48 horas, ¿ok? Para que se puedan eliminar estos compuestos que son bastante difíciles de digerirse.
están en agua, se les puede agregar una hoja de laurel para que esto ayude, igualmente cuando se va a cocer. Si las legumbres se germinan, principalmente como los garbanzos, los frijoles, ¿verdad? Las lentejas, que son alimentos que tienen su cascarita, entonces todas las legumbres que tienen su parte, o sea, la piel, ellas se pueden germinar. Si se pueden germinar es mucho mejor porque es más fácil de que nuestro organismo lo pueda digerir y que los nutrientes se puedan absorber más rápidamente y que puedan salir lo que no se necesita de forma más rápida del cuerpo. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué nos puede compartir sobre entrar en cetosis? Algunos nutriólogos lo están recomendando. Ok, en ese caso, bueno, ya hablamos directamente. Bueno, yo no, como le digo, no lo recomiendo mucho. Yo siempre recomiendo un equilibrio, ¿verdad? Tener siempre un equilibrio en lo que es la alimentación. Hablamos siempre lo que es el ayuno, ¿ok? El ayuno es una terapia bastante buena, bastante curativa. O sea, es el único que yo recomiendo que se realiza, ¿verdad? Lo adecuado es realizarlo 2 veces a la semana, unas 24 horas, de forma que se pueda llevar. Puede ser dejar de comer hasta las 12 de un día, por ejemplo, supongamos que es un día sábado, hasta las 12 del día sábado va a ser nuestra última comida y nuestra siguiente comida va a ser las 12 del día domingo, ¿ok? Para que esto se pueda producir, entonces mejor un equilibrio en nuestro cuerpo. Bien. Nos preguntan, me gustaría saber qué piensa la licenciada sobre el porcentaje o algún tipo de valoración entre cáncer, alimentación y disponibilidad de vida, actitud y también en cuanto a los jugos o batidos de los que no es partidaria porque se oxidan. ¿Podría explicar algo más de esto? Claro, entonces en estos procesos de cáncer, ¿verdad? Cuando el paciente está padeciendo esta patología, siempre y cuando no esté sometido a las terapias, como las quimioterapias o cirugía, ¿verdad? Que ya esto es otro caso bastante delicado y que se tienen que eliminar muchos alimentos. Entonces, pero si el paciente es un paciente que está viviendo con el problema, pero está bastante estable y está viviendo en casa, entonces este puede consumir todos los tipos de alimentos de origen vegetal, ¿okay? De manera equilibrada y puede empezar consumiendo, lo ideal es consumir todos los alimentos verdes en la mañana, o sea, todo lo que son los vegetales verdes de forma cruda es lo ideal, todo lo que se pueda comer crudo, ¿ok? Entre menos preparado, entre menos cocido el alimento vegetal es más saludable, es más nutritivo y se aprovechan mejor los que son los fitonutrientes. Entonces, en cuanto al almuerzo, esta persona ya puede consumirse lo que es ya un alimento bastante, que tenga bastantes carbohidratos, bastantes proteínas para producirlo, para ayudar a no caer, ¿verdad?, en las deficiencias o no caer en una deficiencia de masa magra. Pueden ser como los caldos o las sopas de lentejas, de garbanzos, combinarlas, ¿verdad?, con semillas o como los pseudocereales como la quinoa, el amaranto, que dan un espesor a la sopa o a los caldos. Entonces puede ser una forma de poder digerir mejor estos alimentos. Y lo otro es consumir, lo primero es que se tiene que empezar el día es con agua, ¿verdad? Agua, si se puede agregar un poco de limón en el agua para que se pueda preparar el organismo para absorber los nutrientes mucho mejor, para que se pueda hidratar mejor. Ya, los batidos, como ya lo mencioné, yo no los recomiendo porque estos son alimentos de que es como que nosotros agreguemos agua a una licuadora, ¿cómo pasa? Sabemos que eso va a pasar muy rápido, o sea, no se va a producir lo que es un proceso, ¿verdad?, de absorción. En el caso, si nosotros consumimos los alimentos de forma enteros o naturales, que tenemos que hacer lo que es la masticación, la digestión, primero hacemos el bolo en la boca, después viene el quimo, después viene el kilo, entonces todo este proceso lo que produce es una buena absorción y una buena nutrición para el cuerpo. Pero si nosotros lo consumimos de manera licuados
o así en batidos, entonces lo que se va a aprovechar es mínimo. ¿Ya? Y esto también produce lo que es el daño a la flora bacteriana. ¿Qué piensa acerca del ajo y las cebollas? ¿Son irritantes o no? Preguntan. Bueno, esto va a depender, ¿verdad?, del tipo de problemas que se tenga. Si la persona es un paciente sano, o sea, si está viviendo, por ejemplo, de manera saludable, adecuadamente su vida, lo puede consumir de manera en todos sus alimentos, siempre y cuando le guste, ¿verdad? Porque esto va a también depender de los gustos del paciente. Entonces yo lo recomiendo, no hay ningún problema. Ah, bien. A ver, nos preguntan, se habla de que los problemas con los hijos y el esposo Ujú. tienen relación con el cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es? Los cítricos y No, que los problemas no le con los escuché hijos bien. y el esposo tienen ¿Me puede relación con repetir? el cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es? Ah, ok. Entonces, esto es la parte genética, ¿verdad? Entonces, Se oye mal. hola. Bueno, ¿Nos en la oyes? parte 7, ¿aló? Hola, Sí, sí, te ¿me escuchamos, te escuchan? escuchamos. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces hablábamos del cáncer, de la parte genética, ¿verdad? Del cáncer. Entonces, esto es entre un 7 a un 10%, ¿verdad? Las probabilidades de obtener cáncer si nuestros papás, abuelos, hermanos tienen cáncer. Sí, pero la pregunta, bueno, Pero si vemos la pregunta, elementos como hablábamos de... la pregunta la voy a hacer más despacio. Nos preguntan si en la relación con los hijos y con el esposo hay alteraciones, esto puede repercutir en causa del cáncer de mamas. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos, pero tú nos has escuchado a nosotros. Creo que hay problemas. Sí, tenemos. No muy bien, no muy bien. Sí, La pregunta que si hay, hay una relación familiar de alteración hijos, esposo, ¿esto repercute en el cáncer de mama? Esa es la pregunta. ok. Sí, la relación, ¿verdad? Es bastante baja, es entre 7 al 10% según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es la parte genética que tenemos, ¿verdad? En lo que es el cáncer de mama, pero si bien vemos, es bastante bajo. Entonces lo que sí influye bastante es lo que es la parte de otros compuestos, como decíamos, ¿verdad? Lo que son los rayos ultravioleta, lo que es la alimentación, el estilo de vida. Y en Bien, el caso del cáncer de mama, vemos muy bien lo que son los problemas hormonales, ¿verdad? bien. Nos preguntan, ¿hay médicos y nutricionistas que aconsejan evitar los lácteos, en particular en el cáncer de mama? ¿Cuál es su opinión? Sí, totalmente de acuerdo. Siempre cuando ya una persona entra a una enfermedad como es el cáncer, ¿verdad? De inmediato, o sea, a este paciente yo le elimino lo que son los lácteos porque son alimentos altamente cancerígenos. Todo tipo de lácteos, carnes. Perfecto. Nos preguntan, tengo colesterol y diabetes y no consigo bajarlo con la alimentación. ¿Qué se puede aconsejar? Bien, entonces en el caso de la diabetes, entonces todo este proceso cuando ya seguramente se empieza, bueno, de forma general se empieza por un trastorno del metabolismo o trastorno metabólico, generalmente con sobrepeso, y después vienen los otros factores, ¿verdad?
como son la hipertensión, la diabetes. En el caso de la diabetes, tratarlo con alimentos de origen vegetal es lo ideal, nada procesado, para todos los que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer o obesidad, todo con alimentos de origen vegetal. Perfecto. ¿La alimentación de lácteos y carnes alteran el pH? Sí, bastante. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro organismo no está preparado, ¿verdad?, para poder digerir todos estos compuestos que son altamente ácidos, altamente tóxicos, los que son de origen animal. O sea, nuestro cuerpo, de forma natural, está preparado para poder digerir y absorber los que son los alimentos de origen vegetal. Bien. Nos preguntan, por favor, ¿qué alimentos me recomienda porque sufro reflujo esofágico? ¿Ok? Cuando hay un problema de reflujo esofágico, entonces esto ya estamos hablando de un problema bastante grave porque en este caso el paciente, por mucho que se esté alimentando saludable o adecuadamente, no va a poder absorber bien los nutrientes. Entonces, lo primero que se empieza en mi caso es con un proceso de desintoxicación del cuerpo, ¿ok? Que se hace mediante frutas y vegetales, seguido de lo que son las legumbres y los cereales, todo de forma natural. Bien. Nos preguntan, ¿me oyes? Sí. Sí, sí, escucho. ¿Escucha bien ahora? Perfectamente. Hola. Perfecto. La dieta Gerson. Sí, sí, escucho. Nos preguntan, la dieta Gerson, si es recomendable para un paciente de cáncer. Bueno, hay diferentes tipos de clasificación de lo que son la alimentación, ¿verdad? Algo que me gustaría aclarar es sobre las dietas. Una persona, nosotros estamos constantemente a dieta, o sea, independientemente de cualquier alimento que estemos consumiendo, entonces estamos a dieta. Esos son estilos alimentarios o formas alimentarias, ¿verdad?, que se han venido estudiando. Tenemos varias, también tenemos como la dieta Shelton, que son formas de alimentos, pero que científicamente no están aprobadas, ¿ok? Pero que sí son saludables siempre y cuando, ¿verdad?, también nosotros podamos obtener todos los nutrientes y podamos obtener un método, una dieta Hola. sí, escucho. Bien. Hola. Nos preguntan, ¿los zumos verdes en ayunas son preventivos del cáncer? Eh, Son más alimentos que pueden producir un tipo de, bueno, de desintoxicación, desinflamación, siempre y cuando se realicen de forma, la combinación de forma adecuada. Entonces, si nosotros no podemos, no es bueno combinar frutas con vegetales. O sí podríamos combinar, por ejemplo, pepino, podríamos combinar limón, podríamos combinar lo que es la hierbabuena, ¿ok? Son alimentos de la espinaca, podría ser un tipo de combinación adecuada y que no se va a producir lo que es la oxidación o un tipo de fermentación, siempre y cuando se consuma inmediatamente de realizarlo. Bien, pero esto no es como que le va a ayudar más que consumirlo de forma natural y que se produzca lo que es la masticación, como lo he estado repitiendo en Perfecto. esta ponencia. Nos dicen, ¿nos puede indicar si el aceite de onagra es aconsejable para la mujer o para mujeres con cáncer? Aceite de onagra. Onagra, Es, prímula. ok, no, o no conozco el aceite. No lo conozco, sí. Bien. Vamos a investigarlos y en una próxima, entonces yo les estaré comentando sobre el aceite. ¿El vegetariano
o el vegano, ¿cómo obtiene la vitamina B12? Bien, entonces, importante, sabía que esa pregunta venía. Entonces voy a darle, a ver, quiero compartir pantalla para presentarle lo de la vitamina B12. Perfecto. ¿Se ve? No. Mm, Compartir pantalla. A ver. En compartir pantalla, Claudia. ¿Consigues el link? acá tengo, bueno, algunos artículos, ¿verdad?, de los cuales pueden investigar. De la Sociedad Española, tenemos acá los aliados naturales para prevenir el cáncer. Pueden investigar, seguir leyendo sobre esto. También lo que es la fitoterapia en la prevención del cáncer. Y plantas, ¿verdad?, que son también buenas para la prevención del cáncer. Entonces nos vamos directamente a la pregunta sobre la vitamina B12 y acá tenemos esta, entonces, acá está. ¿Se logra ver? Sí, perfecto. Ok, entonces en cuanto a la vitamina B12, en el ser humano nosotros tenemos almacenado entre 2 a 4 gramos, ¿verdad?, en el hígado. Entonces una persona vegetariana que sigue una alimentación estricta o vegana, esta persona podría tener algún tipo de deficiencias, pero pasado a 5 a 6 años de no consumir ningún tipo de lo que son la vitamina B12. ¿Quiénes pueden tener deficiencias de vitamina B12? Esto lo pueden tener los omnívoros y los vegetarianos, es decir, los que consumen carne y los que no consumen carnes. ¿Por qué? Porque la deficiencia se da principalmente por daños en la flora intestinal, ¿ok? Se da también por lo que es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, se da por procesos de alteraciones metabólicas de los nutrientes, se da por también lo que es la falta de, bueno, exceso de estrés. Entonces tiene muchos factores por los cuales se da lo que es la deficiencia de vitamina B12, ya cuando un paciente también tiene problemas especialmente como es el cáncer, como es la diabetes. Entonces son personas que están muy propensos a tener deficiencia de vitamina B12 independientemente del tipo de alimentación que lleven, o sea, ya sea con carnes o sin carne. Entonces, en cuanto a la suplementación, científicamente, ¿verdad?, se debe de suplementar lo que es la vitamina B12 en el vegetariano, porque según los estudios, ¿verdad?, que esto se produce mediante lo que son la proliferación de bacterias. Esto se produce principalmente en en los animales de forma más adecuada, pero también se produce en la parte intestinal del ser humano. Entonces, se produce también por lo que es bacterias mediante las plantas. Entonces, los animales lo que hacen es, ellos consumen esta bacteria de las plantas. Entonces, nosotros consumimos ya la vitamina B12 del animal. Entonces, como que no tiene lógica, ¿verdad?, estar consumiéndolo del animal cuando lo podemos consumir directamente de las plantas. Pero para esto nosotros tendríamos que consumir alimentos bastante sucios, ya, porque se produce por estos tipos de procesos. Según estudios en la antigüedad, nuestros antepasados, ¿verdad?, ellos podían obtener la vitamina B12 porque no había mucho higiene en los alimentos. Ahora nosotros tenemos muchos químicos, bastante higiene, entonces es difícil de que esta vitamina B12 la podamos obtener de esta forma. La suplementación la recomiendo principalmente en los que son los niños, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero, bueno, siguiendo y cumpliendo, ¿verdad?, con lo que dicen, ¿verdad?, las organizaciones, pero de forma, si me preguntan de acuerdo a mi experiencia, pues no es necesario la vitamina B12. En mi caso, pues yo soy vegana, vegetariana estricta, y ya siempre me estoy evaluando anual, ¿verdad?, lo que es principalmente este tipo de vitamina, y
para que todo vaya funcionando bien, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros tengamos un equilibrio en nuestro cuerpo, podemos sobrevivir con lo que es lo que es el almacenamiento de 2 a 4 gramos de vitamina B12 que tenemos en el hígado, porque las cantidades que necesitamos diarias son muy pequeñas, o sea, son muy pequeñas comparado a lo que nosotros tenemos almacenado. Acá podemos ver un tipo de suplementación de cianocobalamina. Entonces, una de las recomendaciones es, ¿verdad?, consumir 2 microgramos por 3 veces al día. O sea, esto hay varias formas. Tenemos también otras de consumir 50 miligramos en una sola dosis, ¿verdad?, de lo que es la cianocobalamina. O si no se quiere estar consumiendo mucho, entonces podemos consumir un comprimido de 1000 microgramos 2 veces a la semana. Tenemos diferentes presentaciones de vitamina B12, ¿verdad? Acá en esta siguiente imagen podemos observarla y podemos verla, y vemos también lo que son las cantidades que podemos consumir. Pero antes de esto, lo ideal es que se haga un chequeo cómo está la vitamina B12, cómo están los niveles, ¿verdad?, de vitamina B12 en sangre, cómo está lo que es el el hierro, ¿verdad?, el ácido fólico, porque son compuestos importantes para que podamos, ay, ya me fui de acá. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, sí. Ok. Entonces, para que podamos absorber de manera adecuada lo que es la vitamina B12 y estar seguro de que no tenemos gastritis, que no tenemos Helicobacter pylori, que no tenemos estreñimientos o que no tenemos hemorroides. Porque si tenemos todas estas enfermedades, no sirve de nada estar tomando, ¿verdad?, lo que son los suplementos de vitamina B12 porque no se van a absorber. Ahí tenemos su respuesta. ¿Entendimos? Sí. Okay. A ver. Un momento. En la flora bacteriana, ¿me oyes? Sí, escucho. Perfecto. En la flora bacteriana se dice que el gluten es un componente que la altera bastante. ¿Qué nos puede decir? Ok. Entonces, efectivamente, ¿verdad? El gluten es un compuesto que tiene muchos beneficios, o sea, tiene muchos beneficios, pero también tiene, ¿verdad?, sus pros, que son como el proceso de el enriquecimiento de lo que es la absorción de algunos nutrientes, pero como a ver, del gluten me están hablando, ¿verdad? Sí, O que gluten del sea, trigo. me crucé a la fibra. Ah, ok, el gluten. Bien, entonces, en este caso, ¿verdad? Únicamente yo no lo recomiendo en los pacientes que tienen problemas de procesos o sea, que son celíacos, ¿ok? Entonces, únicamente en ese caso. Pero si el paciente no es celíaco, entonces sí lo puede consumir y los problemas que causa son bastante mínimos, que tienen más beneficios, ¿verdad?, que problemas, entonces no hay ningún por qué dejar de consumirlo. En los casos de cáncer de mama, el agua del grifo, que habitualmente nos dicen flúor, cloro y otros componentes, o mejor beber agua depurada y levemente alcalina. Sí, en cuanto al consumo de agua, pues lo ideal, ¿verdad?, es que sea un agua pura, bastante sana, ¿verdad?, para que se pueda obtener los beneficios, ¿verdad?, de manera adecuada. Bien. Nos preguntan, me gustaría saber si las calcificaciones mamarias pueden producir cáncer y qué alimento no se puede comer cuando se tiene. Ok.
Entonces, en el caso del cáncer de mama, ¿verdad? No, los únicos alimentos que yo elimino, ya lo hablamos, son los lácteos, las carnes, ¿verdad? El huevo, pues también es bueno consumir una dieta vegetariana estricta, pero son los únicos alimentos, de ahí pues se pueden consumir todo, a excepción de que el paciente vaya a una cirugía, entonces hay algunos alimentos que se deben de evitar, como son aquellos alimentos como el repollo, ¿verdad? El coliflor, son algunos de ellos que es necesario pues eliminarlo durante está en el proceso de las quimioterapias o de las cirugías, o sea, si se va a someter a una cirugía el paciente. En los pacientes de cáncer de mama, ¿la soja transgénica es aconsejable? Sí, de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Es bastante complicado porque sabemos de que esto se produce en casi en todos los alimentos de origen vegetal, que ya vienen, ¿verdad? Para poderlos conservar o para poderlos mantener más tiempo. Pero si nosotros consumimos estos alimentos de forma orgánica, entonces no pasa ningún problema. O sea, tenemos la soya transgénica y la no transgénica. Entonces, siempre y cuando podamos buscar los que son no transgénicos, entonces es bueno tener esa opción. Nos preguntan, quiero saber si las mamas que han sido operadas por aspectos de estética, qué alimentos se pueden comer o si pueden a largo plazo ser un indicador de presentar cáncer mamario. Ok, en ese caso, bueno, no he revisado estudios sobre lo que son en ese proceso de estética de mama, ¿verdad? Pero considero de que cualquier proceso no natural que se realice en el cuerpo tiene sus consecuencias, ¿ok? Entonces los alimentos siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Todo de origen natural es lo ideal. Nos preguntan, ¿puede una persona por sí sola hacer una dieta? Bueno, hacer su dieta, ¿o es mejor que un profesional sea quien le aconseje el programa convenientemente? Sí, entonces, bueno, tenemos diferentes tipos, por ejemplo, los organismos como los adventistas. Estos son personas, ¿verdad?, que generalmente ellos solos tratan de llevar un plan de alimentación equilibrado. He tenido la oportunidad de hacer estudios con ellos y entonces he encontrado un equilibrio perfecto, ¿verdad?, en todos sus nutrientes. Pero esto es, ¿verdad?, porque han dedicado parte de su vida, ¿verdad?, a el estudio de la alimentación adecuada del ser humano. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de estudiar, de leer diferentes libros, de informarnos, entonces probablemente sí podamos lograr un equilibrio. Pero lo ideal es, ¿verdad?, que visite a un nutricionista para que le ayude a organizarse y poder conocer los diferentes tipos de alimentos, las cantidades que necesita para poder obtener las cantidades de nutrientes que el cuerpo, ¿verdad?, también necesita para un adecuado funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a tratar lo que es la parte de las proteínas. Quiero saber cuántas proteínas mi cuerpo necesita. Entonces, en ese caso, sí, ¿verdad? Tendríamos que hacer varios cálculos, varios estudios, varios exámenes para así recomendar. Entonces, un promedio más o menos de forma así general, ¿verdad? Entonces puede andar entre 50 a 70 gramos de proteínas durante el día para una persona. Entonces, ¿cómo lo obtenemos esto? Tenemos que consumir grandes cantidades de alimentos de los diferentes tipos. ¿Por qué? Porque si consumimos 100 gramos de proteínas, por ejemplo, 100 gramos de legumbres, en esos 100 gramos podemos obtener entre un 22 a un 27 gramos de proteínas, o sea, de 100 gramos. Y si nosotros necesitamos 70 gramos, entonces consumimos 100 gramos, por ejemplo, de garbanzo, ya tenemos garantizado o supongamos 22 gramos de proteína, ¿ok? Y así vamos a consumir, por ejemplo, también otros 100 gramos de quinoa,
Entonces ahí vamos a obtener unos 12 a 15 gramos de proteína y así vamos a ir sumando. Entonces creo que si se busca un profesional que lo oriente sería como que lo más ideal para que haya un equilibrio en el cuerpo y no haya ni excesos ni deficiencias de estos nutrientes. Muy Para esta pregunta quiero presentarles, en esta parte vemos es una composición, ¿verdad?, de las legumbres. Entonces, si podemos observar ahí, tenemos diferentes tipos de legumbres, como son los garbanzos, las habas, las judías. Entonces, la soya, ¿verdad? Vemos que en 100 gramos de producto podemos obtener entre 20 a 35 gramos de proteínas. Entonces, hay un promedio acá. Entonces, un promedio de 27 gramos de proteínas por cada 100 gramos de legumbres. Entonces, vemos que es bastante bueno, bastante alto. Es como que tuviera, bueno, igualmente es lo mismo, 100 gramos de carne podemos obtener entre ese mismo rango, entre 20 a 25 gramos de proteína. La diferencia de esto es de que esta proteína de origen vegetal es bastante saludable porque tienen nutrientes, fitonutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas saludables, pero las proteínas de origen animal, allá va con grasas saturadas, ¿verdad? Células cancerígenas, colesteroles. Entonces vemos nosotros, lo podemos poner en una balanza y así poder decidir qué alimento elegir para mantenernos sanos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Dar las gracias a la licenciada Claudia Borge por esta amplia y maravillosa exposición acerca de los nutrientes, alimentos y cómo día a día, ¿verdad?, pues ser gestores y responsables de la salud. Entonces, agradecerle y si quiere dedicar unas palabras finales a la gente que hay en la sala, pues muy agradecidos. Ok. Entonces vamos a finalizar con esto, ¿verdad? Con estas recomendaciones para lo que es una dieta vegetariana. Entonces es bueno consumir grandes cantidades y variedad de alimentos vegetales, dar preferencia, ¿verdad?, a aquellos alimentos que son naturales, es decir, que no son refinados, que no son altamente procesados. Elegir cuidadosamente lo que son las grasas. En cuanto a las grasas, lo ideal es consumir de los frutos secos, de las semillas, ¿verdad? Como decíamos, por ejemplo, de las nueces, ¿ok? De las semillas de linaza, de las semillas de ayote o de calabaza. También podemos consumir de los marañones, todo lo que son frutos secos y semillas. Esas son las grasas saludables que nuestro cuerpo es capaz de digerir adecuadamente y absorber adecuadamente. También tenemos lo que son las grasas del aguacate, del aceite de olivo, de los que son el aceite, bueno, otros aceites, tipos de aceites que hay como el aceite de girasol, el aceite de soya, también son aceites bastante buenos, ¿verdad? Siempre y cuando se puedan utilizar y de forma adecuada. Una forma adecuada para que no se produzca lo que es la grasa saturada o la saturación es que primeramente nosotros vamos a agregar el alimento a la cocción y de último vamos a agregar el aceite. Nunca se agrega primero el aceite, nunca se pone a calentar el aceite porque aquí ya estamos consumiendo una grasa saturada. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer arroz. Entonces, el arroz, vamos a picar todos los vegetales que nosotros queramos agregarle, por ejemplo, tomate, cebolla, chiltoma, apio, espinaca, siempre que este pueda agregarle cantidades y variedades de vegetales es mucho mejor. Entonces agregamos todos esos vegetales en agua, ¿ok? Agregamos el arroz de último, pero ya cuando está cerca de estar, entonces vamos a agregarle un poco de aceite, ¿bien? Para que se hidrate un poco, pero es mínimo, las cantidades son bastante mínimas. Entonces, si la persona vegetariana decide llevar una dieta ovo-lacto vegetariana, entonces el consumo de lácteos, ¿verdad? Debe de ser buscar los lácteos que sean bajos en grasa y no consumir más de 2 veces a la semana. Puede ser de que el día lunes consumas un huevo, el día viernes consumas
queso. Entonces, nunca consumir 2 tipos de proteína animal durante un mismo día. Entonces, es una forma bastante sana, bastante saludable y no salirse, ¿verdad?, de lo que se tiene como costumbre. Si la persona consume carnes, entonces, en ese caso, lo recomendado, ¿verdad?, es unos 40 gramos de carne, pero a la semana, ¿ok? Y no consumir muchas carnes en toda la semana. Una vez a la semana, 40 gramos es bueno por gusto, ¿verdad? No porque, ok, vamos a utilizarla como un alimento que nos va a nutrir, sí por las proteínas, pero si la podemos obtener de origen vegetal es mucho mejor. Lo que es el calcio y la vitamina D, entonces el calcio lo obtenemos también de los que son las legumbres, lo obtenemos de los frutos secos y las semillas. La vitamina D, es una vitamina que la podemos obtener de lo que son los rayos solares, entonces no tenemos ahí nosotros ninguna complicación. Tomar cantidades adecuadas de lo que es la vitamina D12 si el paciente se va a suplementar. Esto hay que, como les expliqué ya, siempre revisar, ¿verdad? Revisarse con su médico para que así le pueda recomendar las cantidades que su cuerpo va a necesitar. Cuanto al omega 3, que es bastante también preocupante porque se conoce de que el omega 3 del pescado, entonces el omega 6, nosotros lo podemos obtener perfectamente de alimentos naturales o vegetales como de la linaza, ¿ok? De la chía, de las nueces. Entonces ahí tenemos, es más que suficiente que consumamos unos 5 gramos de cualquiera de estos durante una comida, ¿verdad? Entonces de linaza, por ejemplo, una cucharadita, de linaza molida 3 cucharaditas, si son de nueces 30 gramos o 6 nueces aproximadamente, si son almendras entonces unas 20 o 18 a 20 almendras. Igual la semilla de chía, entonces si nosotros consumimos diariamente al menos una porción de cualquiera de estos alimentos, podemos obtener de forma adecuada lo que es el omega 3 y el omega 6. Entonces, ahí terminamos. Perfecto. Y agradeciéndoles, ¿verdad? Su participación acá conmigo y que también espero que hayan podido obtener, ¿verdad? Sus respuestas a las preguntas que se han venido haciendo. Muy bien. Nosotros, porque hay varias personas que nos han pedido si es posible tener estos cuadros que se han presentado y demás, bueno, la licenciada nos dejará el PowerPoint y en el canal de YouTube también van a tener el vídeo y así pueden, ¿verdad?, informarse con más tranquilidad. Pues Sí. dar mucho las gracias y pues seguiremos contactando e interactuando. Sí, bueno,